Gracias, Señor. Vamos a entrar de un solo a la palabra. Let's enter into the word now. Y hermanos, a veces Dios trabaja en unas maneras maravillosas. Sometimes God works in marvelous ways. ¿Sabe que estaba ahí adorando al Señor? I was there worshiping the Lord, Como le decía, and as I said to you, y tenía una ansiedad, un I deseo had a desire de salir al frente y parar a Johnny. to come up to the front, stop Johnny. Hasta le dije a su esposa, I even told his wife, darle la atención a Johnny. get Johnny's attention. Tengo que empezar a predicar. I need to start to preach. Pero no escuchó. He didn't see. Quería ser su propio. Tenía su agenda. No. Bendito sea el Señor en esta mañana, iglesia. Blessed be the Lord this morning, church. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis. I want you to open your Bibles, the book of Genesis. Hermanos, no voy a tomar mucho de su tiempo en esta mañana, I'm not going to take much of your time, pero sí quiero que ponga atención unos minutos. but I do want you to pay attention for a few moments. Ha puesto el Señor en mi corazón predicar un mensaje The Lord has put in my heart to preach a message que yo sé va a ser de gran that I bendición. know that is going to be of a great blessing. He predicado a través de este pasaje muchas veces. I've preached on this topic many times. He leído este pasaje. I've read this passage. He leído esta historia. I've read this story. Es una de mis favoritas. It's one of my favorite ones. Pero ¿sabe qué? Dios habla And nuevamente. you know, God speaks once again. Él revela su palabra una vez más. He reveals His word once again. Y Él nos va enseñando a crecer y a crecer. And He Amén. shows us to grow and grow. En Génesis 41, iglesia, Genesis chapter 41. si abre su Biblia, If you go there with your Bibles, en el versículo 37, and we're going to go to verse 37. vamos a leer allí hasta el versículo 41. Cuando lo tenga, diga amén. We're going to read to verse 41. When you have found it, please say ¿Cuántos amen. conocen a José? Haven't you heard the story of Joseph? No a mi chiquitín José, a José en la Not my son Biblia. Joseph, but Joseph of the Bible. Este personaje, This person, gran hombre de Dios, amén. great man of God, José. Joseph. Yo creo que en esta mañana vamos a aprender mucho de él. I believe this morning we're going to learn a lot about him. Yo le quiero dar unas herramientas, iglesia, And I want to give you some tools, church, que usted puede tomar esta mañana that you can take this morning para confrontar esas circunstancias to confront those circumstances. que cuando vienen contra nuestras When vidas, they come against our lives, ¿sabe qué? Dios le da la victoria. that God gives you the victory. Amén, leamos la palabra de Dios. Let's read the word of God. Y dice, And it says, José, gobernador de Egipto. Joseph, the governor of Egypt. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Escuche eso en esta mañana, iglesia. Listen to that verse 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Can we find such a one as this? Digan man esta in whom mañana, is the Spirit of God. Espíritu de Dios. Spirit of God. Dígalo, iglesia, Say it, church. Espíritu Spirit de of Dios. God. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué palabra, amén? What word? Amen. ¿Sabe qué? En esta mañana, Now this morning, aquí la palabra nos enseña que José llega a lo máximo. here we see Joseph reaching the pinnacle. Él era un hebreo He was a Hebrew, y llega a esta tierra de Egipto and he arrives at the land of Egypt. y está hablando con Faraón. And he's speaking with Pharaoh. Ya saben quién es Faraón, You all know amén. who Pharaoh was. Faraón era el rey de los reyes. Pharaoh was the king of all kings. Un faraón, él reinaba sobre los reyes, amén. He reigned over all kings. Y ellos no eran hijos de Dios. And they weren't children of God. Pero miren las palabras que dice este But hombre. look at the words this man says. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, Can we find such a one as this? a quien el Espíritu de Dios está? A man in whom the Spirit of God is. ¿Sabe qué? Faraón sabía quién era Dios. Pharaoh knew who God was. El problema es The que problem Faraón was that no era Pharaoh hijo de Dios. wasn't a child of God. Ellos creían en sus propios They dioses. believed in their own gods. Pero aquí está José But here is Joseph sirviendo al Rey de Reyes serving the King of y Kings Señor de and Señores. the Lord of Lords. Y llega aquí a esta parte de la Biblia, a esta historia, And he comes to this part of the story donde Él gobierna sobre todo Egipto. where he governs over all of Egypt. Pero ¿sabe qué? No conocemos
en este momento, But in this moment, we don't know. aquí no dice nada. It doesn't say anything to us. ¿Sabe qué? Faraón no sabía You know, Pharaoh didn't know la historia de José. the story of Joseph. ¿Sabe que Faraón llamó a José You know, Pharaoh called Joseph y lo sacó de una cárcel? and took him out of a jail. Él no sabía lo que había pasado antes, José. He didn't know what Joseph had gone through before Y le that. quiero dar un poco de esta historia. And I want to give you a little bit about this story. Porque ¿sabe qué? Because you know what? Hay una historia There is a story detrás de este éxito. behind this success. Amén. Todos tenemos una historia We all have a story detrás de nuestro éxito. behind our success. Y si se recuerda mi prédica la última vez, And if you remember my preaching last time, hablábamos sobre, ¿quién se acuerda? Los talentos. we spoke about the talents. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? What are we doing with what God has given us? Dios no está buscando éxito. God is not looking for success. Él está buscando a aquellos que abren su corazón a He's Él y looking for están those that are open their dispuestos hearts and are willing a servirle a Él. to serve Him. Y por eso viene el éxito. And that's why success comes. Amén. Amen. Pero mira esta historia, qué interesante. Si va un poco más atrás, Look at this story here. If you go a little bit further back, capítulo 37, if you go to chapter 37, vamos a ver un poco de la historia de la vida de José. I'm going to see a little bit about the story of Joseph. Yo le quiero dar un poco de esperanza en esta And mañana, I want to give you a iglesia. bit of hope this morning, church. ¿Sabe que Jesús You know that Jesus vino a darnos esperanza? came to Amén. give us hope, amen? Nos vino a dar salvación. Came to give us salvation. José es un tipo de Jesús. Joseph is a type of Jesus. ¿Cuántos conocen eso? How many know that? Amén. Y vemos acá, And we see here, versículo 30, capítulo 37, chapter 37, y vamos a leer allí rapidito el versículo 2. we're going to read verse 2. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces vemos acá, hermanos, que José We see here that Joseph, verse 2, entra a esta escena enters into the scene a la edad de 17 años. at the age of 17. ¿Hay alguien que tiene 17 Is años por anyone acá? that's 17 here today? ¿Solo yo? Just myself? 17 años. 17. Entra aquí en esta escena de la Biblia. He enters into the scene here in the Bible. Joven. Young. Y muchos pueden decir, And many can say, José, Joseph, él simplemente cuidaba ovejas, he just looked after sheep. era el menor de sus hermanos, He was the youngest of his brothers. no iba a aumentar a hacer nada He en la vida. wasn't going to be anyone in life. ¿Cuántos le han dicho eso? How many have told you that before? Yo sé que hay personas en este lugar, hermanos, I know that there are people in this place que muchos han hablado de ti that many have spoken about you y te han dicho, and they've said to you, tú no vas a aumentar a hacer nada en la vida. you're going to be nothing in life. Tal vez tú creciste en tu vida Maybe you grew up in life y fuiste menospreciado, and you were despised, rechazado. rejected. Tal vez no había un amor de un padre. Maybe you didn't have the love of a father. Déjeme decirte, Let me tell you, tú no estás solo. you're not alone. Tú no estás solo. You're not alone. Eso simplemente fue una preparación That simply was a preparation para un llamado más mayor que tiene Dios para ti. for a greater calling that God has for you. ¿Me entiende, You iglesia? understand me, church? Y vamos a ver esto. And we're going to see this. José Joseph era un varón de Dios was a man of God, y a él no le importaban las circunstancias. and he didn't care about the circumstances. Aún de una edad de 17 años. Even at the age of 17, Si le repaso un poco de la historia de José, if we recap a little bit about his story, es algo maravilloso, iglesia. it's something marvelous, church. Cómo Dios puede tomar a un individuo How God can take an individual sin valor without value y hacer a alguien muy grande y valuoso. and make him someone great and valuable. ¿Sabe qué? Eso es un milagro. That's a miracle. Eso es algo que Dios puede hacer. That's something that God can do. Y sabe que Dios ha hecho eso mucho en nuestras vidas. And that God has done that in our lives many times. Ha tomado algo que no tiene valor, He's taken something that has no value, que hoy día es muy but valuoso. today is very valuable. ¿Cuántos pueden decir How many amén? can say amen? ¿Sabe qué, iglesia? Yo lo creo con todo mi corazón. Church, I believe it with all my heart. Si yo puedo hablar de mi vida If I can speak about my life, y yo meditando en la palabra de Dios, and I meditating on the Word of God, empecé a meditar de dónde Dios me ha sacado, I started to meditate from where God took me out de of, dónde nací, where I was born, cómo crecí, how I grew up, los amigos que tenía, the friends that I had, la bendición de Dios, the blessing of God, cómo llegamos a este país, how we arrived in this country, cómo Dios
nos conectó con personas que nos ayudaron, How God connected us with people who helped us que aún no eran creyentes. that still weren't believers. ¿Sabe que Dios hace esas conexiones? That God makes those A connections. veces Dios ocupa personas que no conocen de Él Sometimes God uses people that doesn't even know Him para bendecir nuestras to vidas. bless our lives. No te sorprendas, iglesia, Don't be surprised, cuando church, Dios pone a alguien en tu when camino God puts something on your path, y tal vez tú pienses, and maybe you think, ¿quién es esta persona? who is this person? Ellos no conocen de Dios. They don't know God. Prepárate, Prepare yourself. porque tal vez a través de esa 'Cause persona maybe through that person, Dios la use God will use them. para que tú seas llamado a un llamado mucho más mayor. So you will be catapulted to a greater calling. ¿Me entiende, Do iglesia? you understand me, church? Y si tuvieron tiempo para dar mi testimonio, hermanos, And if I had time to give my testimony, siempre hablo de cómo mi familia llegó a estar aquí en I Australia. always speak about how my family Venimos- arrived here in Australia. Venimos de un país que había guerra civil We came from a country where there was civil war. y que fuera de mí si me hubiera quedado en El Salvador, And what would have become of me if I stayed back in El Salvador? yo no sé, I don't know. no era cristiano, I wasn't a Christian. no conocía de Dios, I didn't know of God. pero ¿sabe qué? Dios nos trajo acá, You know, but God brought us here. un milagro en sí. A miracle in itself. No venimos como refugiados, We didn't come as refugees. no venimos con protección de visas, We didn't come with protection visas. a saber cómo lo hizo mi padre, I don't know how my dad did it, pero entramos a este país. but we entered this country. ¿Y sabe qué? Llegamos al punto donde Australia nos iba a deportar. And we came to the point where Australia was about to deport us. Pero después vienen estas personas. But then these people came in. Aún, ¿cuántos conocen a Peter Dutton, How many know Peter Dutton, que está en gobierno aún en este día? who's in the government, the immigration minister? ¿Sabe que Peter Dutton fue el hombre You know, Peter Dutton was the man. que tuvo misericordia, por decir, Had mercy, you could call it, por nuestra familia? for our family. Y a través de ese hombre, And through that man, él pudo mover montañas, por decir, en el gobierno he could move mountains in the government para permitir que nos quedáramos en este to lugar. allow us to stay here in this country. Y lo digo And I por say, gloria a Dios, to amén. glory to God. Porque no fue por ese hombre en Because it wasn't sí, through that man himself, pero sé que Dios usó a but I ese know hombre. God used that man. Habían personas There were people que lucharon por nosotros who fought for us, y no eran creyentes. and they weren't believers. Ellos veían algo valuoso en nuestra familia They saw something valuable in our y family, decían, and they said, ellos son buenas personas. they are good people. Ese joven es un buen estudiante. That young man is a good student. Él no es un criminal. He's not a criminal. Necesitamos más personas como ellos en este We país. need more people like them in the country. ¿Sabe qué? Dios empezó a mover montañas And God started to move mountains, y conocimos a hombres de Dios and we met men of God que respaldaban who would back up con sus with oraciones their prayers, y que creían and they believed que Dios iba a hacer la obra. that God was going to do the work. Y para hacer la historia corta, And to make my story shorter, estamos aquí ahora en este we día, stand here today, residentes de este país bendecido, residents of this country and blessed, que fluye leche y miel. a place flowing with milk and honey. ¿Y sabe qué? Meditando en esta palabra, You know, meditating on the word, es porque Dios tenía un llamado mucho más mayor. it's because God had a greater calling. Ni hubiera cruzado en mi mente It didn't even cross my mind que yo un día estuviera sirviendo en una that I iglesia, one day would be serving in a church, predicando la palabra de Dios, preaching the word of God, dando mi testimonio. giving my testimony. ¿Sabe qué? Aún yo nunca pensé que le iba a servir a Dios. I never even thought that I was going to serve God. Pero un día And one day, tuve un encuentro con Cristo. I had an encounter with Jesus. Y allí Él cambió toda And mi there He vida. changed my life. Y seguimos mirando, hermanos, And la we vida de continue José. seeing the life of Joseph here. Yo estoy gozoso en esta mañana, iglesia, And I'm happy this morning porque Dios puede tomar aquello because God can take those que no tiene valor that have no value y hacerlo muy valuoso. and make them very valuable. Tu historia no ha terminado. Your story hasn't finished. Oh, muchos dicen, oh, pero ya estoy en este país, ya soy residente, Many say, oh, I'm a resident of this country already. ya tengo I familia, have my family. sirvo en una iglesia preciosa, I come to a beautiful church. todo está bien. Everything's good. No, hermanos, No. todos pasamos por circunstancias. We all go through ¿Y circumstances. sabe qué? Si usted pudiera venir a mí en confianza, And you know, if you can come with me with confidence, le aseguro que cada uno de nosotros en este I lugar can assure you that everyone here in this place, tenemos alguna aflicción, we have some affliction. tenemos algún We problema have a problem.
estamos en alguna crisis, we're in some type of crisis, estamos en alguna circunstancia. we're in some circumstance. Y no me diga que no, iglesia, And don't tell me no, church, porque yo sé because I know que tenemos que pasar por muchas that aflicciones, we need to go through many afflictions. porque es a través de esas aflicciones, Because hermanos, it's through the afflictions, esas circunstancias, those circumstances, donde Dios nos llevará where God will take us a esa tierra prometida. to that promised land. Amén. Amen. Y vemos acá a este joven José. And we see this young man, Joseph. Ya les di el enfoque de mi mensaje I gave you the focus of my message. y yo le quiero dar ahora I want to give you now algo, something, el secreto the detrás secret behind de nuestro éxito. our success. El secreto The secret detrás behind de nuestro éxito. our success. En el versículo 38 del capítulo 41 vimos que Faraón hace la pregunta, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? If we go back to chapter 41, verse 38, where Pharaoh asks, can we find such a one as this man, En quien está el Espíritu de Dios. in whom is the Spirit of God? El éxito viene a través de la obediencia. Success comes through obedience. Si quiere tener éxito, iglesia, If you want to have success, church, tenemos que obedecer. you need to obey. Es tiempo que cada creyente It's time that every believer regrese come back a ser lleno del Espíritu de Dios. to be filled with the Spirit of God. Venimos a Cristo, We come to Jesus, recibimos we salvación. receive salvation, Yo le estoy hablando a los creyentes en esta and mañana. I'm speaking to believers this morning. ¿Y sabe qué? En estos días, hermanos, And these days, estos brothers, días son muy malos. these days are very evil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. We are living very difficult times. Y gracias a Dios que en este país todavía no vemos mucho de lo que hay en otros lugares. Thank God we don't see in this country much that is going on overseas. Pero aún aquí en Australia hay mucha maldad. But even here in Australia, there's a lot of Y va a venir el wickedness. tiempo, iglesia, And the time is coming, church, donde esas circunstancias where those circumstances golpearán aún más fuerte. will come even stronger against us. Pero no tenga miedo, iglesia, But do not fear, church, porque Dios está con because nosotros. God is with us. Amén. Amen. Es tiempo que regresemos It's time to come back a vivir en la llenura del Espíritu and Santo. to live a life full of the Holy Spirit. Y voy a decir esto, hermanos, And we're going to say this porque es una realidad. because it's a reality. El pueblo de Dios The people of God se está olvidando is forgetting cómo vivir una vida llena del Espíritu how Santo. to live a life full of the Holy Spirit. Estamos empujando el Espíritu Santo a un We are lado. pushing the Holy Spirit to one side. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. We want to live life in our own way. Queremos hacer las cosas a como a mí me acomoda, I want to do things that I am comfortable with, como me gusta, how we love it, lo que yo quiero escuchar. what I want to hear. ¿Me entiende? Do you understand me, Y el church? Espíritu Santo But the Holy Spirit está siendo empujado a un lado. is being pushed to the side. ¿Sabe qué? Do you know what? Ese es el peligro número uno. That's the number one danger. Eso es lo peor que podemos hacer como That's creyentes. the worst we can do as a believer. Porque sin el poder del Espíritu Santo Because without the power of the Holy Spirit, no vamos a poder confrontar nuestras we're circunstancias. not going to be able to confront the situations. Y la iglesia hoy día And the church today necesita regresar needs to come back a esa llenura, to that infilling. a que el Espíritu de Dios more en nuestras The vidas. Spirit of God would dwell in our lives. Porque ¿sabe qué? Because you know why? Usted puede ser You creyente, can be a believer. usted puede decir que cree en Dios You can say, I believe in God. y tal vez ha recibido a Cristo como su Salvador, Maybe you've received Jesus as your Savior, pero el Espíritu Santo está ausente. but the Holy Spirit is absent. Y esa es otra prédica en sí. And that's another preaching in itself. Pero hermanos, Brothers and sisters, tenemos que regresar we need to come back a la llenura del Espíritu to Santo. the infilling of the Holy Por eso es Spirit. que Faraón le hace esta pregunta a That's why José: Pharaoh asked this question of Joseph. ¿en quién esté el Espíritu de Dios? In whom is the Spirit of God? ¿Quieres tener éxito en tu vida? Do you want to have success in your life? Obedece a Dios. Obey God. ¿Quieres tener éxito en tu vida? You want to have success in your life? Tienes que vivir una vida llena del Espíritu Santo. You need to live a life full of the Holy Que el Spirit. Espíritu Santo more en ti. And the Holy Spirit will dwell in you. Amén. Amen. Vemos que hay circunstancias de la vida We see circumstances of life que van aumentando, that increase. van That aumentando. increase. No solo una cosa, Not just one thing, pero viene otra, but another y comes. viene otra, Another one comes. y viene And otra. another comes. ¿Cuántos han estado allí? How many have been there? Tal vez en esta mañana, iglesia, usted está pasando circunstancias Maybe this morning, church, you're going through circumstances y el Espíritu Santo va disminuyendo. and the Holy Spirit is being quenched. ¿Y sabe lo que pasa en ese momento? And you know what happens in that moment? ¿Cuántos se han estado ahogando en el agua? How many have been drowning in the water before?
¿Cuántos han estado en el mar y de repente están en un rip, How many have been in the sea and all of a sudden being in a rip, en una corriente fuerte? in a strong current? Y si no puede nadar muy bien, And if you can't swim very well, como Johnny, ayúdame, help me. ¿Qué pasa? Se empieza a ahogar. you start to drown. ¿Y sabe qué? Uno empieza a tratar de solucionar la situación You try to solve the situation a su propia manera. in your own way. Trate de agarrar a You alguien, try to grab someone trate de gritar, ayúdame. and cry out, help me. Queremos empezar a solucionar We want to try and solve los problemas de nuestra the vida, problems of our lives, las the circunstancias, circumstances, a nuestra propia manera, in our own way. porque el Espíritu Santo Because the está Holy disminuyendo. Spirit is being diminished. Pero si estamos llenos del Espíritu, hermanos, But if we're full of the Holy Spirit, su primera reacción the sería, first reaction should be, Dios está conmigo, God is with me. algún salvavidas va a salir de allí, A lifesaver is coming for me. me va a salvar, He's going to save me. una ola va a venir, A wave is going to come. un pescado grande viene A great big fish will come, y todo estará bien. and everything will be fine. ¿Me entiende, You iglesia? understand me, church? Porque podemos estar confiados Because we'll be confident en un Dios in a God que es poderoso. that is powerful. Diga, un Dios Say, a God que es that poderoso. is powerful. Dígalo, iglesia, yo sirvo a un Dios Say, I serve a God que es that is poderoso. powerful. Aleluya. 17 años. 17 years. Y quiero tocar un poco en estas circunstancias de la vida de José. And I want to touch on these circumstances of the life of Joseph. Porque usted piensa que ha pasado mucho. Because you think you've gone through a lot. Pero mire lo que pasa a este joven. But look what this man goes through. Primeramente, el padre ya conocen la historia. First of all, you know the story. El padre lo manda The father sends him a que vaya donde sus hermanos y le dé reporte de ellos. to go and give a report of his brothers. Y hay mucha enseñanza en este pasaje. And there's a lot of teaching in this passage. Léalo en casa y le dice, Read at home and it says, ve donde tus hermanos y tráeme reporte. go and see your brothers and bring back a report of them. ¿Y sabe qué? Él respondió a su padre. And he answered his father. Y en el versículo 13 le dice, In verse 13 he says, heme aquí, here I am, dispuesto, willing, preparado. prepared. ¿Cuántos están diciendo al Señor en esta mañana, heme aquí? How many are saying this morning, here I am? Tengo circunstancias en la I vida, have circumstances in life. tengo problemas I have problems. en mi matrimonio, My marriage, en mi familia, my family, con mis hijos, my children, con mis I have finanzas. finances. Pero Señor, heme aquí. But Lord, here I am. Entonces el padre lo manda y José sale en camino. The father sends him and Joseph goes. ¿Sabe qué? Yo creo que José You know, I iba believe confiado. Joseph was confident. Él alababa al He Señor, was praising God. el Espíritu de Dios moraba en él. The Spirit of God was in him. Y llega donde sus hermanos. And he arrives at his brothers. ¿Y sabe qué los hermanos estaban haciendo? And you know what the brothers were doing? Primera circunstancia. First circumstance. Él les había contado de unos sueños. He had told them about some dreams. Ay, viene el soñador. So they said, here comes the dreamer, Este que nos cuenta sueños. the one that shares his dreams with us. Este loco. This crazy boy. Aplique esto a su vida, iglesia. Apply this to your life, church. ¿Cuántas personas han venido a su vida How many people have come to your life? y en lo espiritual le han dicho, ay, viene el soñador? And the spiritual, they said, here comes the dreamer. Aquel que no le creemos nada. Ahí He viene. who does, we don't believe ¿Y sabe anything. qué? Sus hermanos, su propia sangre, You know, aquellos que le amaban, His own blood, his brothers, those that are supposed to love him, lo quieren matar. wanted to kill him. Ahí viene. Here he comes. Tenían envidia, They were envious of him. lo habían rechazado. They had rejected him. ¿Cómo se sentiría este joven? How would this young man feel? Él simplemente caminando en los caminos de He Dios was simply walking in the ways of the Lord, y sus hermanos conspirando contra él and his brothers were conspiring against him. y lo ven de lejos. And they see him from afar, ¡Ay, viene! and they say, here he comes. Matémoslo. Let's kill him. Imagínense. Can you imagine? ¿Cómo puede ser que este joven How can it be that this young man nos va a decir a nosotros cómo vivir nuestras will vidas? tell us how to live our lives? Lo vamos a matar. We're going to kill him. Y mira lo que pasa. Look what happened. Fue ridiculizado, burlado, He was ridiculed, mocked, despreciado, despised, rechazado. rejected. ¿Y después qué pasa? And then what happens? Lo echan en una cisterna. They throw him into a pit. Dios aquí se empieza a mover, iglesia. And here God starts to move.
Note que ellos dijeron primeramente, And note that they said, first of all, y no vamos a leer todo el pasaje, pero léanlo en we're casa. not going to read the whole scripture. Ellos dijeron, lo vamos a matar. We're going to kill him. Y allí empieza Dios a moverse y Reuben de repente habla. But then God starts to move in their lives, and Reuben speaks No, 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 up. no, no, no lo matemos. And he says, no, let's not kill him. Es nuestro hermano y su sangre va a estar sobre nuestras vidas. It's our brother. His blood is going to be on our hands. Ok, hagamos lo que sería próximo. Tirémoslo en un pozo, en una cisterna. Let's do the next best thing and throw him into a pit. Y tiene que entender, iglesia, que en el desierto en esos tiempos And you need to understand, church, that the desert in those days, está hablando de una cisterna, un pozo de agua speaking profundo about a well of water, very deep well. que se conocía que si la gente se caía en esos pozos, And they knew that if people fell into the well, chao, bye-bye. ya no había más vida. There was no more life. No importa si usted podía nadar bien. No matter if you could swim well, No, eran unos pozos they were profundos. very profound wells. Agua, allí había mucha profundidad. There was a lot of depth there. Entonces, si lo echaban en esa cisterna, So if they threw him into the pit, era para matarlo. it was to be killed. Y vamos a ver algo que Dios ya empieza a moverse And we see here that God started to move en la escena de atrás. behind the scenes. Lo tiran. They throw him in. Fue vendido para ser esclavo. He was sold to be a slave. Después de estar en la cisterna, After being in the pit, salen unos medianitas allí, unos Ismaelites, some Ishmaelites, Midianites come out of nowhere. unos que andan allí buscando qué pueden vender, trade, They were tradesmen. y ven los hermanos que van pasando. And they see the brothers saw them going by. Y otro hermano dice, Another brother says, ¿por qué los vamos a dejar ahí? Mejor vendámoslo. why are we leaving him in the pit? Why don't Como we just esclavo. sell him as a slave? Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Lo sacan, So the brothers take him out, lo venden they sell him, y ahora es un esclavo. now he's a slave. ¿Qué hizo José What did Joseph do para merecerse ese tipo de tratamiento? to deserve that type of treatment? Nada. Nothing. Amén. Entonces lo llevan, So they take him, hoy es esclavo now he's a slave. y aquí vienen las conexiones. And here comes the connections. ¿Sabe que esos ismaelitas, You know, those Ishmaelites, tiene que entender, iglesia, estos eran hombres malos? you need to understand, these people were bad people. Si agarraban a una persona para ser esclavo, If they grabbed a person to become a slave, los golpeaban, they would beat them, los trataban mal, mistreat them, no les daban de comer, wouldn't give them to eat. los trataban como animales. They would treat them as animals. Pero lo llevan a Egipto. But they take him to Egypt. Escucha, hermanos, aquí viene desarrollándose el plan de Dios en la vida de The José. plan of God is being developed in the life of Joseph. Esos ismaelitas lo hubieran llevado a cualquier otro lugar ahí en el desierto, The Ishmaelites could have taken him to anywhere in that desert. pero no, lo llevan a una ciudad No, mayor, they took him to a big city, a Egipto. to Egypt. Y si entiende la historia, hermanos, And if you understand the story, Egipto era un gobierno grandísimo, el Egypt poder. was a great kingdom. Un hebreo So Hebrew entrando en Egipto. entering into Egypt. No iba a ser la primera vez. ¿Cuántos conocen a Moisés? That wasn't going to be the first time. How many know Dios Joseph, tiene un Moses? perfecto plan para nuestras vidas. God has a perfect plan for our Y lives. no solo es esclavo, And he's not just a slave. lo llevan a Egipto They take him to Egypt. y de repente un hombre, And suddenly a man, ¿quién? Potifar. ¿Quién conoce a Potifar? Potiphar, who knows Potiphar? Potifar ve a los ismaelitas, Potiphar sees the Ishmaelites. quizás necesitaba hombres para trabajar en su casa. He needed men maybe to work in his house. Potifar era como un jefe gobernador Potiphar was like a governor de una ciudad. of a city. Potifar, ellos estaban bajo la dirección de los faraones. Potiphar was under the directions of the pharaohs. Entonces ellos vivían como reyes en su ciudad chiquita. They lived as kings in the little city. Y Potifar And Potiphar toma a José. takes Joseph. Imagínense. Can you imagine? Y muchos dicen, aquí va otra circunstancia en la vida de José. And many say that's another circumstance in the life of Joseph. No, pero es algo que él tiene que pasar. It's something that he had to go through. Después está sirviendo en la casa de Potifar. Then ¿Y qué he's pasó? serving in the house of Potiphar. What happened? Ahí está la esposa de Potifar. There is the wife of Potiphar. ¿Y qué pasa? Lo meten a la cárcel. They throw him in jail Otra vez por algo que él no hizo. once again for something he Vamos a ver un didn't do. poco más después lo que pasó. And we're going to see later on what happened. Aún de pasar tanta dificultad, Even going through so much difficulty, oposición, opposition, vemos que José nunca renuncia we see that Joseph never renounces su obediencia a Dios. his obedience to God. ¿Entiende, iglesia? Do you understand, church? Él nunca dijo,
tiro la toalla, He never said, I'm going to throw the towel. ya no más. I can't go on. Muchas veces en nuestro caminar, Many times in our walk, alguien habla mal de someone nosotros. speaks badly against us. Y déjame decirle, hay personas que van a hablar mal de ti. And let me tell you, there are people that will speak against you. Van a haber personas. There will be people. Pero hay algunos creyentes There are some believers que allí tiran la toalla. that throw in the towel. ¿Sabe qué? You know what? Me duele en el corazón decir esto, iglesia, pero It hurts my heart to say this, but ya nunca más regresan a los caminos de Dios. they never come back to the ways of the Lord. Simplemente por una palabra que dijo alguien. Simply because of a word that someone had said. ¿Sabe qué? Lo puedo decir, aún de esta And iglesia, I can say, even of this church, quizás se han ido muchas personas many people have left this place por palabras que han sido dichas. for words that have been spoken. ¿Y sabe qué? Mi pregunta no es, And my question isn't, ¿qué es lo que le dijeron? what is they told them? Mi pregunta My es, question is, ¿estaba esa persona caminando en el Espíritu de Dios? was that person walking in the Spirit of God? ¿Conocían en realidad a Dios? Did they really know God? Al Dios poderoso al cual servimos. The all-powerful God that we serve. En realidad conocía a esa persona Did that person really know que servía a un Dios de todo, that they lo- served de a God de lo imposible. of the impossible? ¿Me entiende, You iglesia? understand me, church? José nunca renunció Joseph never renounced su obediencia a Dios. his obedience to God. Él seguía adelante. He continued on. Él siguió. He continued. Y le quiero dar dos cosas en esta mañana, iglesia. And I want to give you two things this morning, church. Primeramente, la obediencia. First of all, obedience. Y la segunda, And the second one is permitir que el Espíritu Santo more en ti. allow the Holy Spirit to dwell in you. Con esas dos cosas With those two things viene el éxito. comes success. Pero necesitamos mucho más. But we need much more. Y le voy a dar dos cosas. And I'm going to give you two things. Y voy a terminar And I'm con, gonna finish estas dos cosas, hermanos. With these two things. Adaptar To adapt y mover. and move. Son dos palabras muy, en inglés es crucial. Muy Claves. crucial. Palabras muy claves They are very crucial words en la vida del in creyente. the life of the believer. ¿Cuántos conocen qué es adaptar? How many of those words to adapt? Adaptarse. To adapt yourself. Sabe que el creyente tiene que saber cómo adaptarse a las circunstancias de su The vida. Christian needs to know how to adapt to the circumstances Porque of si life. no se adapta, Because if you don't adapt to them, allí se queda estancado en la cisterna. you're going to stay stagnant in the well. José muy fácilmente pudo verse quedado estancado. Joseph could have remained stagnant. Pero ¿qué hizo? But what did he do? Él se adaptó a la He circunstancia adapted to the circumstances y él se siguió moviendo. and he continued moving. Hermano, no deje que no se quede estancado en su vida. Don't remain stagnant in your life. Siga moviéndose. Continue moving. Se tiene que You mover. need to move. ¿Sabe qué? Si algo no está yendo muy You bien, know, if things aren't working out, tiene que you moverse. need to move. Dios nos está llamando a vivir una vida llena del Espíritu, God is calling us to live a life of the Spirit, una vida proactiva. a proactive life. Amén. Amen. ¿Sabe qué? José tenía la respuesta. No, Joseph had the answer. Dígale a alguien en esta mañana, Say to someone José this morning, tenía la Joseph respuesta. had the answer. José Joseph tenía la respuesta. had the answer. Tenía un espíritu que le empujaba, He had a spirit that pushed him, que lo movía, that moved him, que lo guiaba. that guided him. El Espíritu de Dios. Spirit of God. Si usted está buscando la respuesta en esta mañana, iglesia, If you're looking for an answer this morning, church, busque el Espíritu de Dios. look for the Spirit of God. Yo no tengo la respuesta. I don't have the answers. Su hermano o su hermana no tiene la Your brother, respuesta. your sister don't have the answers. Las canciones que cantamos no son la The respuesta. songs that we sing don't have the answers. José tenía la respuesta. Joseph had the answers. El Espíritu de Dios The moraba en Spirit él. of God was dwelling in him. Amén. Amen. Las circunstancias de la vida vendrán. The circumstances of life will come, Aquí es donde Dios demanda nuestra obediencia. and this is where God demands our obedience. Mi deseo en esta mañana es, iglesia, My desire this morning, church, compartirles el Espíritu to share the Spirit detrás de esta historia. behind this story. ¿Y sabe qué? Detrás de esta historia You know, behind the story debe de estar el Espíritu Santo. should be the Holy Spirit. Cada uno de nosotros tenemos una historia Every one of us have a story, y tal vez no todos la conocen. and not everyone knows about Y it. como maybe. decía antes, hermanos, And as I said before, tal vez usted puede mirar alrededor hoy día, maybe you can look around you today, aún en esta iglesia. even in this church. Tal vez me pueden mirar a Maybe mí you can look at me, y usted mira
tal vez bendición o la gloria de Dios en mi vida. You see a blessing or glory of God in my life. Pero ustedes no han visto esas noches donde he estado llorando But solo. you don't know those nights where I've been crying alone. No han visto mi clamor. You haven't seen my cries. No han visto mi You haven't sacrificio. seen my sacrifice. No han visto las circunstancias. You haven't seen the circumstances. ¿Sabe qué? Muchos no conocen tu You historia. know, many don't know your story. Simplemente pueden ver tu gloria, All tu they can see bendición. is the blessing. Ah, mira su vida, I look at his life, familia, hijos, his family with children, trabajo. a job. Pero muchos no conocen la historia detrás But many don't know the story behind de donde estamos of where we are posicionados en este día. Amén. positioned today. Amen. ¿Sabe qué? Tu historia no ha terminado. And you know what? Your story hasn't finished. Dios tiene un llamado mucho más mayor. God has a greater calling for you. Dios no paró la historia de José en la cisterna. God didn't stop the story of Joseph in the well. Dios no paró la historia de José cuando fue ridiculado, fue cuando lo rechazaron. God didn't stop Joseph's story when they ridiculed him and mocked him. Dios no paró la historia de José God en la didn't casa de stop Potifar. The story of Joseph in the house of Potiphar. Dios no paró la historia de José en la cárcel. God didn't stop the story of Joseph in jail. Aún tenía mucho más He had much more para José. for Joseph. Y eso nos debe dar gozo en And esta that should mañana, give us iglesia. joy this morning, ¿Cuántos church? pueden decir How amén? many can say amen? Tú estás en este momento. You're in this moment. Tú tienes una You historia. have a story. Tú estás viviendo una You're historia. going and living a story. Y el mensaje en esta And the mañana message this morning es que Dios tiene mucho más is para that ti. God has much more for you. Yo lo creo con todo mi I believe it corazón. with all my heart. Sin duda van a haber personas Without a doubt, there's going to be people que vienen contra ti. that come against you. Circunstancias que vienen contra ti. Circumstances that come against you. Y voy a tocar estas circunstancias, And iglesia. we're going to touch on these circumstances. Y ahí es donde Dios confirmó su palabra And en this is esta where God mañana. confirmed His word this morning. Él puso en mi corazón. He put in my heart. Hay personas aquí que están en problemas graves en sus There are people matrimonios. here with problems in their marriages. Y aquellos que están en matrimonios, no levanten su mano. And those that are married, don't lift up your hands. Yo estoy en un matrimonio I'm married, y no es fácil. and it's not easy. No es fácil. It's not easy. Ya llevo 13 años. I've been married Apenitas empezando la vida. 13 years, just starting off. Pero ¿sabe qué, hermanos? No es But fácil. you know what? It's not easy. Y tal vez el divorcio está allí golpeando a su puerta. Maybe divorce is knocking at your door. Y muchos están, Pablito, tú no sabes lo que estás hablando. And many people say, Pablito, you don't know what you're talking Sí, lo about. sé, hermanos. Yes, I know it. Hay muchos acá hoy día There are many here today. que tal vez si no arreglan sus That circunstancias, if they don't fix up their situation, si no adaptan, if they don't adapt, pueden llegar al divorcio. they can reach divorce. ¿Sabe qué? Hay muchos creyentes que llegan a ese punto You de know, many divorcio. believers reach this point. Ese no es el deseo de Dios. And that's not the desire of God. Amén. Amen. Mi oración es que ese espíritu de divorcio, hermanos, My salga prayer is that the spirit of divorce will leave this en place el nombre de Jesús. in the name of Jesus. ¿Sabe qué? Porque la iglesia You know what? necesita familias The fuertes, church needs strong families, hombres de Dios que se levantan en esas circunstancias y dicen, Señor, men of God that rise up in that circumstance and say, Lord, heme aquí. here I am. Amén. Amen. Tal vez tú estás pasando circunstancia Maybe you're going through circumstances donde ha venido enfermedad where sickness may have come a ti o a tu familia, to you and your family, emocionalmente, emotionally, físicamente, physically, psicológicamente. psychologically. El diablo está atacando a la iglesia, hermanos, The aquí. devil is attacking the church up in the mind. Una de las cosas más difíciles de entregar a Dios es la mente. One of the hardest things to give to God is your mind. Esta mente puede ser como una cárcel, This mind can be a jail for you. pero aún en esa cárcel, iglesia, But even in that jail, church, Dios puede usarlo. God can use you. Dios puede sacarlo. God can take you. Dios puede God levantarlo. can lift you up Dios puede llevarlo God a can take a you ese llamado to mayor. that greater calling. Dios sacó a José de la cárcel. God took Joseph out of jail. ¿Para qué? For what? Para ir a servir To go and serve ante Faraón before Pharaoh. y ser gobernador And to sobre be todo the governor Egipto. over all Egypt. No me entiende, iglesia. You don't understand me, church. Ser gobernador de todo To be a Egipto governor over all Egypt, es como decir, it's like saying, no hay comparación hoy día. well, there's no comparison today. Iba a decir como el presidente de los Estados Unidos, pero no se compara. I was going to say like the president of the US, but it's not comparable. José llegó a gobernar una tierra grande, Joseph governed a great land, poderosa. a powerful regime. Amén. Eso es lo que Dios Amen. puede hacer. That's what God can do. Y eso me da gozo, That iglesia, gives me joy, church, porque yo creo en Dios. because I believe in God. Y en el capítulo 37, hermanos,
And in chapter 37, hay 4 instancias. there are 4 instances. 4 instancias. Y le voy a enseñar acá And I'm going to show you here. que vemos donde Dios See where God estaba con José. was with Joseph. Si vemos cuando él estaba en la cisterna, hermanos, When we see where he was in the well, vamos rápidamente al versículo 24, capítulo 37. chapter 37 to verse 24. Let's go there quickly. Aquí vemos que Dios empieza a obrar en la vida de José. We see that God here starts to work in the Y life of dice, lo Joseph. tomaron y le echaron en la cisterna. Then they took him and cast him into a pit. Y gócese aquí, iglesia. Aquí viene la rema, aquí viene la revelación de Dios. And here comes a revelation of God. Pero la cisterna estaba, ¿qué? And the pit was empty. No la escuché, I iglesia. didn't hear you, church. La cisterna estaba And the pit was vacía. empty. Déjeme decirle que en el Let me desierto, tell you that in the desert, en Shechem, In en Shechem, estas áreas, in these areas, las cisternas no estaban vacías. the wells were never empty. Se aseguraba que había agua en esos They lugares, always made sure that there was water in these porque si no places. se moría uno. Because if not, you would die. La agua era algo que se necesitaba. Water was something that we needed. Lo tiran a la cisterna, So they throw him into the pit, estaba vacía and it was empty. y no había en ella agua. There was no water in it. Milagro de A Dios. miracle of God. ¿Sabe qué? Van a haber tiempos, iglesia, There's going to be times, donde church, tú vas a ser echado en una where cisterna. you're going to be thrown into the pit. ¿Y sabe qué? No va a haber agua. There's not going to be any water. Caerás en tierra seca. You'll fall on dry ground. ¿Entiende lo que estoy diciendo en You esta understand what mañana? I'm saying to you, church? Dios ya había protegido a José. God had protected Él no se Joseph. iba a ahogar. He wasn't going to drown. Él no se iba a He estancar. wasn't going to be stagnant. Dios ya tenía un camino preparado para él para poder salir de la cisterna. God had already prepared a way for him to get out of that well. Porque ¿sabe qué? Si lo hubieran echado Because y la agua estuviera ahí, if they would have thrown him into that water ya and no water lo was hubieran there, sacado. they wouldn't have been able to bring him out. Amén. Amen? Dios estaba con José. God was with Joseph. Le cuento después And lo afterwards, venden, they sell him. no lo dañan, They no don't lo hurt him. golpean. They don't beat him. ¿Sabe qué? Se decía que José era hermoso en aparición, apariencia. Gracias por ayudarme, iglesia. Estoy They say that predicando en inglés acá. Joseph was a good-looking Pero su man. apariencia, hermanos, His appearance, era hermosa. it was handsome. Semblante, dice la palabra de The word Dios. of God says that he was handsome, Y yo creo que Potifar vio a este hombre and I believe Potiphar saw in this man y vio un punto de diferencia. and saw a point of difference. Yo necesito a ese hombre. I need that man. Y llega a la casa de Potifar And he arrives at the house of Potiphar. y ¿sabe qué? Todo lo que él hacía, You know that everything that he did, todo lo que él tocaba, everything that he touched, Dios lo prosperaba. God prospered. ¿Por qué? Porque Why? Dios estaba con Because José. God was with Joseph. Iglesia, Church, Dios God estaba con was José. with Joseph. Yo quiero, hermanos, vivir want esta to. vida como José. To live this life like Joseph. Que todo lo que toque, todo lo que haga, Everything that I do and touch sea shall prosperado. prosper. Mi familia, mi trabajo, My family, my job, en servirle a Dios. in serving the Lord, Todo eso, iglesia, all that church, Dios le puede prosperar. God can prosper. Amén. Amen? En la casa de Potifar, In the house of Potiphar, vemos allí que Potifar tenía, por decir a su esposa, we see that he had his wife, y ella viene contra José, and she comes against Joseph. tenta a José, She tempts Joseph. y se dice, hermanos, que esta esposa de Potifar And it's said here that this wife of Potiphar era una de las mujeres más hermosas de esa tierra. was one of the most beautiful women of the Y land. aquí está José, un joven, And here is Joseph, a young man, y esta mujer trata de, igual, conspirar contra él. and this woman conspires against Joseph. Ella quería estar con él. She wanted to be with him. ¿Qué hace José? What does Joseph do? I'm out of here. He runs away. ¿Cuántos tienen esa reacción? Boom, How many tentación. would have that reaction to temptation? I'm out of here. No, pero algunos creyentes se quedan No, allí un some poco. believers Oh, stay viene there. la esposa de Oh, here Potifar. comes the wife of Potiphar. Tal vez quiero ver qué me va a decir hoy día. See what she has to say to me today. ¿Sabe qué? Esto no era una tentación de un día. This wasn't a one-day temptation. Esto era día This tras was día day tras día. after day after Hasta que day, llegó el punto until the time comes que José tuvo que quitarse la ropa, that Joseph had to take his coat off, tirársela throw it, y fuera de mi mujer. and leave that woman. Y se fue. And he left. Pero ella But she
conspiró contra José. conspired against Joseph. Y dijo, este hombre trató de acostarse conmigo, estar conmigo. And this she said that this man tried to sleep with Y me. le dijo a su esposo, And she said to his wife, y su to his esposo the echa a husband, José a la and cárcel. the husband grabs Joseph and puts him in jail. Y aquí vamos terminando, iglesia. Let's finish here. ¿Sabe qué? Esas cárceles, hermanos, no eran cárceles como las de aquí de Australia. You know, those jails weren't like the jails here in Australia. Y no tenían televisor, There was no television. no tenían duchas, They had no no showers. tenían gyms, They didn't have a gym. no tenían estadios de fútbol. They didn't have a football ground. Yo he ido, hermanos, no a estar allí, I haven't been in jail, pero yo conozco. but I know. No conocen mi historia. You don't know my No, story. pero yo conozco, hermano, yo he estado dentro de una cárcel. I've been in a jail. Y wow, aquí en Australia todo lujoso, todo limpio. It looks all clean and luxurious. La camita The beds con colchón. with a nice blanket. No, hermanos, de estas cárceles donde José estuvo, And with the jail with ahí Joseph andaban was, los animales, las ratas. the animals were there, the Ellos rats. no dormían en camas. They didn't sleep on beds. Y él tuvo que estar allí, hermanos, en esa circunstancia And he was there in that situation por lo menos 2 años, at least 2 years, the dice la palabra. Bible says. Pero Dios manda But God commands and says otra conexión. another connection. Y el soñador, And the dreamer, ¿a quién manda? Manda al copero he y says al the panadero cupbearer and the baker de Faraón. of Pharaoh. Y de repente estos hombres And suddenly these men tienen unos sueños have a dream, y ahí viene and José. here comes Joseph. Él puede interpretar He can interpret these los dreams, sueños. the dreams. Dios, amén, obra en su vida. God working in his life. Y el copero y el panadero son librados, When the cupbearer and the baker are delivered, regresan donde Faraón. they go back to Pharaoh. Y Faraón está teniendo problemas en su vida, And Pharaoh is having problems in his life, unos sueños que no puede interpretar. some dreams that he can't interpret. Los magos de él no le podían decir lo que estaba pasando. And his magicians couldn't interpret the Y dreams. sabe que la circunstancia de José es muy distinta, hermanos. And the life of Joseph is very different. Él le había dicho al panadero y al copero, hey, no te olvides de mí. He had told the cupbearers and the baker, don't forget about me. Cuando ustedes salgan, When you leave, hey, dile al faraón tell Pharaoh que aquí está José. that Joseph is here. ¿Sabe qué? Se olvidan de José. You know, they forgot about him. Muchos en tu vida, hermanos, Many people in your life se han olvidado de ti. have forgotten about you. Aún aquellos que están cercanos. Even those that were close to you. ¿Me entiende, You iglesia? understand me, church? Aún los más cercanos se han alejado de Even the ti. closest ones to you have gone away from you. Pero viene el día, The day comes. viene el The día. day comes. Y vemos acá, hermanos, And we see here la conexión de Dios. the connection of God Está hablando is speaking a través de las interpretaciones. through the interpretations. El copero The cupbearer se recuerda remembers. y le dice, yo conozco a un hombre And he says, I know of a man con quien estaba yo en la cárcel who I spent time in jail with. y él puede interpretar tu sueño. And he can interpret your dream. Claro, Faraón, ¿qué hizo? What did Pharaoh do? Tráigame a José, He said, bring me that Joseph. tráigame a ese hombre. Bring me the man. No me importa su I historia, don't care about his story. no me importa lo que él ha I hecho. don't care what he has done. Tráigamelo acá. Bring him here. ¿Y qué hace José? And what does Joseph do? Le dice exactamente He tells me exactly la interpretación de ese sueño. the interpretation of the dream. Y aquí vemos, hermanos, para terminar. And here we see the Regresemos finish. allí. Let's go back to 41, Capítulo 41, chapter 41, versículo 37. verse 37. No dejes que las circunstancias de tu vida, iglesia, Don't let the circumstances of your life, church, te detengan. stop you. El asunto pareció bien a Faraón So the advice was good in the eyes of Pharaoh y a sus siervos. and in the eyes of all his servants. Y dijo Faraón a sus siervos, And Pharaoh said to his servants, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, can we find such a one as this, en quien el Espíritu de Dios a man whom the Spirit of God esté? is? Y dijo Faraón a José, And Pharaoh said to Joseph, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, inasmuch as God has shown you all no hay this, entendido ni sabio como tú. there's no one as discerning and wise as you. Y aquí está, hermanos, el éxito. This is a success here. Tú estarás sobre mi casa You shall be over my house, y por tu palabra, and according to your word, crea esto, hermanos, believe this, church. por tu palabra, According to your word, en tu trabajo, in your workplace, en tu in familia, your family, en tu in your circunstancia, circumstances, en tu enfermedad, in your sickness, en tu palabra, according to your word, se gobernará
todo mi pueblo. All my people shall be ruled. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Only in regard to the throne will I be greater than you. Dijo además Faraón a And Pharaoh José, said to Joseph, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de See, Egipto. I have set you over all the land of Egypt. Escuchen esta mañana, hermanos. Listen to me this morning, church. Solo Dios tiene la capacidad Only God has the capacity de tomar algo, to grab something, algo que no tiene valor, something of no value, y hacerlo muy valuoso. and make it very valuable. ¿Y sabe qué? En esta mañana, And you know what? This morning, Dios está obrando. God is working. En la misma In manera, the same way, tal como obró en la vida de José, just as we worked in the life of Moses, in Él está obrando en Joseph, tu vida. He's working in your life. No mires la circunstancia. Don't look at the circumstances. ¿Sabe qué? Si Pedro Look, if Peter miró las circunstancias, look at the circumstances, ¿se acuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? do you remember when Peter walked on water? Si él hubiera seguido, If he would have continued, si él quita sus ojos de Cristo, if ¿qué he takes pasa? his eyes off Jesus, what would happen? Se hunde. He would drown. Pero nosotros como creyentes tenemos que mantener But we as Christians need to maintain nuestra fe en Dios, our faith in God, nuestra vista en Cristo. our eyes on Jesus. En Santiago, hermanos, In Pablo, James, Paul vemos que habla allí de las circunstancias. speaks here about the Muchas circumstances. aflicciones tenemos que pasar como creyentes. We need to go through many afflictions as believers. Pero ¿sabe qué? Pablo dice, yo sé cómo adaptar. But Paul says, I know how to adapt. Y quiero terminar con esto, hermanos. And I want to finish with this. La palabra adaptar The word adapt es cambiar una cosa, is to change one thing, modificarla modify it, o ajustarla or adjust it para que funcione o sirva. so it would function or work. Y aquí vino el hermano Ricardo a mi mente And here, Brother Ricardo came to my mind como mecánico. as a mechanic. A veces él tiene que adaptarse Sometimes cuando he- está arreglando un carro. He needs to adapt when fixing a car Porque él está cambiando una cosa por acá. because he's changing one thing here, Está modificando. modifying O something, ajustando. or adjusting. ¿Para qué? Para que What for? funcione So it would work, o para que sirva. so it functions. Entonces, en su circunstancia, So iglesia, in your circumstance, church, aprenda a adaptarse a las circunstancias learn to adapt to the circumstances para que funcione, para que sirva. so it would function and work Y mire esto, en una situación nueva in a new situation y con características distintas. and with different characteristics. Distinct characteristics. Cada vez Every time que José that Joseph confrontó una confronted circunstancia, a circumstance, él se adaptó. he adapted. Él no, ¿qué va a ser de He mí? didn't cry and say, what's going to be of me? ¿Quién me va a ayudar? Who's going to help me? Estoy en la I'm cárcel. in jail. Nadie me No quiere. one loves me. No, hermanos. No. Él dijo, yo sirvo a un Dios I serve a poderoso. powerful God. Él me va a sacar de esta He will cárcel. take me out of this Él me jail. va a sacar del He's pozo. going to take me out of the well. Él me va a sacar de la casa He's de going to take Potifar. me out of the house of Potiphar. Y aquí vemos, hermanos, And here we see, brother and sister, José supo adaptarse Joseph knew how to adapt. en medio del rechazo, In the midst of the en rejection medio de toda of circunstancia, all circumstances, caminando en el Espíritu de Dios. walking into the Spirit of God. Caminando en el Espíritu de Dios. Walking in the Spirit of God. Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Let's all stand, church. Quiero que meditemos en esta And I mañana. want to meditate for a few moments this morning. Voy a pedir a Benji que suba aquí. Ask Brother Benji Inicie to por come up unos momentos. for a few moments. Mire a José en la cisterna en esta mañana, iglesia. Look at Joseph in the pit here, church. Tal vez usted puede Maybe you can relacionarse con José. relate with Joseph. Como le decía, And as I said, Dios puso tierra seca. God put dry ground. Y en esta mañana tal vez usted And maybe this morning you va a llegar a ese punto donde lo echarán en una are cisterna, going to reach that point where you're going to enter a pit, pero la tierra va a estar seca. but the ground will be dry. Tal vez en la esclavitud. Maybe in slavery. ¿Sabe qué? Como creyentes espiritualmente a veces somos esclavos. As Christians, we are slaves sometimes. Spiritually. Satanás viene con su opresión Satan comes with his oppression, y mentalmente no podemos salir. and mentally we can't go out. Yo te quiero decir en esta mañana, I want to tell iglesia, you this morning, church, Dios está contigo. God is with you. Dios no te va a dejar a solas. God will not leave you alone. En la cárcel, In jail, Dios tuvo misericordia de José. God had mercy on Y en esta Joseph. mañana Dios tiene misericordia de ti y And de this mí. morning, God has mercy on you and me.
Dios tiene misericordia de ti. God has mercy on you. Su gracia y su favor His grace and favor abundan en esta mañana. abound here this morning. Él está buscando corazones dispuestos. He is seeking people that are willing. Tal vez estás pasando circunstancias. And maybe you're going through a circumstance. Ha habido dolor, There's been pain. ha habido sacrificio. There's been sacrifice. Tal vez te has dicho, Maybe you have said, mi historia nunca va a cambiar. my story will never change. Déjeme decirle, tú tienes en esta mañana Let me tell you, you have this morning la herramienta para cambiar the tools to change el curso the course de tu historia. of your story. Tal vez tu historia, hermano, hermana, Maybe your story, brother and sister, no va muy bien, isn't going well. pero déjeme decirle, Let me tell you, Dios está aquí, God Dios is está here. contigo, He is with you. Dios no te va a fallar. God will never fail you. Yo estoy contigo, dice el Señor. I am with you, says the Lord. Digno eres tú, Señor. Hay personas acá, hermanos, There are people here, brothers and sisters, que necesitan la llenura del Espíritu de Dios. that need the infilling of the Holy Spirit of God. Yo lo siento en mi corazón, iglesia. I feel it in my heart, church. Ha disminuido. It has diminished. Tal vez ese primer amor Maybe that first love que teníamos por Dios that we had for God ha disminuido. has diminished. Y en esta mañana Dios está llamando. This morning, God is calling. Sal de esa cárcel. Leave that jail. Sal de la esclavitud. Leave that slavery. Sal de esa cisterna. Leave that Sal de pit. ese rechazo. Leave that rejection. Sal de esa soledad. Leave that loneliness. Dios está llamando. God is calling. ¿Por qué no inclina su rostro, iglesia? Why don't you bow your heads, Empiece a church? levantar su voz en esta mañana. Start to lift up your voice this morning. Tú has sido fiel, Dios. You have been faithful, God. En esta mañana voy a hacer un llamado. And this morning, I'm going to give a call. ¿Ha escuchado la palabra de Dios? You've heard the word of God. Todos conocen la vida de José. We all know the story of Joseph. Pero muchos no conocen tu historia en But esta many don't know mañana. your story this morning. Si quieres venir en esta mañana, If you want to come this morning, tú le quieres dar tu vida a Cristo primeramente. first of all, you want to give your life to Jesus. Tú quieres decirle, heme aquí, Señor. You want to say, here I am, Lord. Heme aquí. Here I am. Yo te quiero servir a ti. I want to serve you. Yo quiero que levantes tu mano en esta I mañana. want you to lift up your hand this morning. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, If you haven't received Jesus Christ in your heart, hoy tienes la oportunidad today you have that opportunity. de simplemente decir, Señor, Simply saying, Lord, heme aquí. here I am. Yo te quiero servir a ti. I want to serve you. Si hay alguien en este lugar If there's someone in this place que no ha recibido a Cristo en who su hasn't received corazón Jesus in their heart, y quiere recibir a Cristo en esta mañana, levanta tu mano. and you want to receive Jesus, lift up your hand. Levanta tu mano en esta mañana Lift up your hand this morning. y dile, Señor, Say, Lord, heme aquí. here I am. Gracias, hermano. Thank you, brother. Thank you, brother. Tenemos uno ahí. Hay una persona. Apláudela, Señor, iglesia. Si hay alguien más, iglesia. ¿Hay alguien más? Gracias, hermana. Ahí veo su Another mano. lady there. I see Que your Dios le hand. bendiga. God bless you. Hay gozo en los cielos There is joy in heaven cuando una persona when a person le dice al Señor, heme aquí. says to the Lord, here I am. Y vamos a orar con ustedes en esta mañana. We're going to pray with you this morning. Pero también voy a hacer un llamado But I'm also going to give out a call para todo aquel creyente for all those believers que tal vez that maybe esté pasando por circunstancias en esta going through a mañana circumstance this morning. y quiere que Dios You want God obre en su vida. work in your life. El secreto detrás del éxito, iglesia, Behind the secret behind your success, no está it's not in en lo que nosotros podamos hacer. what we can do. Viene a través de la It obediencia comes through obedience y vivir una vida llena del Espíritu de and Dios. to live a life full of the Spirit of God.
estando llenos del Espíritu de Dios, tú puedes Being full of the Holy adaptarse. Spirit of God, you can adapt. Y ahí es donde nos movemos, iglesia. And that's where we move. No te quedes estancado. Don't be stagnant. Si tú te sientes estancado en esta mañana, And if you feel stagnant this morning, el segundo llamado es para ti. the second call is for you. Ven acá en esta mañana Come here this morning. y dile, Señor, yo me quiero mover de esta situación. Say, Lord, I want to move from this Yo situation. necesito I need tu poder en mi vida. your power in my life. Voy a pedir a aquellos hermanos I'm going to ask those people que han decidido recibir a Cristo who en have esta mañana decided to que pasen receive al Jesus in frente. your heart to come to the front, Y please. si hay hermanos o hermanas en esta mañana There's brothers and sisters here this morning. que quieren venir acá They adelante, want to come to the front quieren hacer un compromiso con el Señor and you want to make a commitment with the Lord. y decirle, Señor, heme aquí, Say, Lord, here I am. yo quiero adaptarme a mis I circunstancias. want to adapt to my Yo circumstances. quiero moverme. I want to move. Yo quiero moverme a ese mayor I llamamiento. want to move to that greater calling. Dios tiene mucho más para ti. God has much more. Gracias, Señor Jesús, te damos por este lindo día. Thank you, Lord. We thank you for this beautiful day. Gracias por tu palabra que ha sido predicada una vez más, Thank you Señor. for your word that is being preached once again. Y saber que servimos a un Dios todopoderoso, To Señor. know that we serve a powerful God. De saber que nuestra historia no ha terminado, Señor. To know that our story hasn't La finished historia yet. personal de cada una de estas personas aquí, Señor. Personal story of every Y person también de here esta iglesia, Señor. and of this church. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermana y hermano en este lugar. I ask you, Lord, that you bless every brother and every sister in A this empezar place. otra semana más, Señor. As we start another week, Lo queremos hacer bajo tu bendición, we want to do it Señor. under your blessing. Protéjanos, Protect us. cuídanos del mal, Protect us from all evil. sánanos si estamos enfermos Heal us if we are sick. y prepáranos para estar aquí el próximo domingo And prepare us to be here next Sunday. para levantar tu nombre en alto una vez más. To lift your name on high once again. Gracias, Señor, por las victorias que tú nos vas a dar, Señor. Thank you, Lord, for the victories that you have given us. Desde ya decimos And gracias. from now we say thank you. Y te pido por cada persona que nos vayamos en paz. And I pray that every person may leave in Ahora, peace. Señor, a tener un tiempo de comunión con la comida ahí atrás. Now, Father, that we may have a time of fellowship. Te pido que tú bendigas esa comida, Señor. We pray that you bless the food. Lo bendecimos en el nombre de We Jesús. bless it in the name of Que Jesus. pasemos un tiempo en comunión juntos. May we have a time of fellowship together. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y la iglesia todos decimos. And the church says, Amén y amén. Amen and amen. Que Dios le bendiga, mi hermano. Se May pueden God saludar. bless you, church. You may greet each El other. culto ha terminado. The Gracias. service is finished.